Buenos días. La charla que presentaré el día de hoy se titula Enfermedad y novela en México durante el siglo XIX. El reconocimiento de la enfermedad como metáfora novelesca es casi un lugar común dentro del desarrollo de la historia y crítica literaria de Occidente, tal como lo reconoce Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas. En ese texto, la escritora y ensayista neoyorquina, al reafirmar el reconocimiento de la tuberculosis y el cáncer como las dolencias de los siglos XIX y XX respectivamente, se da a la tarea de discutir los miedos, prejuicios y mitos que la época moderna ha metaforizado con esos padecimientos. También los estudios culturales y poscoloniales han abordado la enfermedad y el cuerpo enfermo como indicio de las contradicciones subyacentes a los proyectos de nación emergentes a partir del siglo XIX, como manifestación de la marginalidad histórica en que han vivido tanto colectivos históricos como culturales, pues desde esa perspectiva, la enfermedad representa figuradamente el lado oscuro de la identidad subjetiva estable, un abismo en el borde de la existencia subjetiva, un hueco en el que el sujeto puede caerse cuando su identidad es puesta en cuestión. En ese marco se han desarrollado estudios específicos sobre la metáfora de la enfermedad en algunas de las tradiciones culturales y literarias hispanoamericanas, como exponen en algunos trabajos Josefina Ludmer, en un tratado sobre la patria o el cuerpo del delito, o Julio Ramos, en Desencuentros de la modernidad en América Latina. En México han comenzado a desarrollarse estos acercamientos, si bien la mayoría de ellos se centran en el estudio de la novela contemporánea, en la cual ha cobrado particular auge el tema y metáfora de la enfermedad abordado desde la problemática de género. Por eso me llaman particularmente la atención unos pocos trabajos como los de Edelmira Ramírez Leiva, quien con sus estudios en torno a la novela mexicana del siglo XIX comienza a definir una línea de investigación propositiva y fructífera, verdadera punta de lanza, a mi parecer, que prefigura un campo de trabajo casi inexplorado. Y es que afirma que, si bien los temas sobre medicina, en especial sobre la enfermedad que se localizan en las obras literarias de ese siglo XIX, son solo uno de los tópicos temáticos o figurativos que tratan, es interesante apuntar la presencia constante de ellos, de tal manera que se podría incluso llegar a decir que la enfermedad, más allá de la tuberculosis, fue uno de los temas recurrentes del romanticismo mexicano. Y añade que se pueden encontrar varias metaforizaciones creadas por diversos autores a partir de términos médicos utilizados no solo para referirse a enfermedades, sino para otros usos, como por ejemplo temas sociales. Coincido totalmente con estos señalamientos, pues la metáfora de la enfermedad fue una de las resoluciones poéticas recurrentes de la tradición novelesca mexicana del siglo XIX, mediante la cual se definió y desarrolló una función artística que a la postre y fuertemente determinada por la concepción de la literatura como una de las bellas letras, permitió incidir en la definición de un proyecto nacional, tanto como en la formación moral, humanística y social del conglomerado que se consolidaba durante la centuria decimonona. Por tal razón, y por cuestiones de tiempo, desde la perspectiva de la historia de la cultura literaria, las siguientes líneas buscan exponer los diversos factores que al intersectarse llevaron a articular una serie de imágenes en torno a la enfermedad a partir de las cuales se desarrolló la tradición novelesca nacional, sí, pero también a partir de las cuales se buscó incidir en la definición y consolidación de un proyecto de nación y de cultura modernos. Dicho esto, comienzo diciendo que la idea y la imagen del hombre y el espacio americanos han sido una de las articulaciones culturales más dinámicas y contrastantes del pensamiento occidental, debido en gran parte a la actividad revisionista y dialéctica de la época y el pensamiento modernos que el descubrimiento y colonización de América impulsaron y ayudaron a definir al implicar el encuentro y la coexistencia dialéctica, muchas veces tensa y conflictiva, de diversas tradiciones y perspectivas de la realidad. De ser comprendida como un nuevo mundo, como posibilidad de regeneración del hombre desde la concepción humanista milenarista del Cinquecento europeo que tanto motivó y condujo el pensamiento y los valores de figuras como Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga
o el menos reconocido Julián Garcés, representación de la cual se apropiaron y reinterpretaron Francia, Inglaterra y los Países Bajos en medio de las coyunturas independentistas o procapitalistas contra la España imperial de Felipe II, articulando la primera fase de la leyenda negra española. A la vuelta de 2 centurias, ya durante el siglo XVIII, América devino en ser un espacio de decadencia y degradación natural y humana, según los parámetros interpretativos del aséptico y racional pensamiento ilustrado francés e inglés sobre todo, que así reavivó la leyenda negra como un mecanismo para reconfigurar la geografía política y económica, gracias a la cual París y Londres sobre todo se proyectaron y establecieron como las metrópolis del nuevo orden decimonónico, capitalista, industrial y progresista, y España e Hispanoamérica como las entidades periféricas subsidiarias de aquellos centros de poder. Luego de documentadas descripciones, así lo han explicado Antonello Yerbi en La disputa del Nuevo Mundo y la naturaleza de las Indias Nuevas, David Brading en Orbe Indiano y Antonio Ruibal García en El Paraíso de los Elegidos. Javier Sáenz ha dicho que una de las características de la leyenda negra durante el siglo XVIII residió en discutir el talante natural no solo de los españoles, sino también de los hispanoamericanos, que pasa de presentarse como una imagen escarnecedora o caricaturesca, con un afán meramente insultante, a plantearse ahora, en la centuria XVIII, desde un punto de vista científico. En el siglo de las luces, del racionalismo y del cientificismo, ese carácter negativo busca una explicación racial, biológica, que ya no afecta solo a los españoles, sino que se extiende a los pueblos indígenas americanos y al mestizaje. Es el reflejo en la leyenda de la idea de la preeminencia de la cultura europea racionalista, de base protestante, demostrado en el progreso alcanzado por la misma como manifestación cultural de la superioridad de la raza europea blanca nórdica frente a los europeos mediterráneos y, por supuesto, frente a las otras razas humanas y, en consecuencia, frente a los mestizajes derivados de estas. Me he detenido en esta apretada síntesis en torno a la segunda fase de la leyenda negra, la desarrollada durante el siglo XVIII, porque a partir de sus presuposiciones se configuró una imagen de América como un espacio de decadencia, impotencia y corrupción natural y moral, como un espacio enfermo de fiebres producidas por un supuesto ambiente húmedo, sofocante y corrupto, que impedía el desarrollo pleno de la flora y fauna que lo habitaba. De la mano con esta representación, se articuló también una imagen del hombre que vivía en ese entorno como un ser inferior, enfermo por impotente y débil tanto a nivel físico como anímico y moral, independientemente de que fuera criollo, mestizo, indígena o mulato. El reconocimiento y comprensión de América y el americano como entidades enfermas se planteó a partir de entender la enfermedad como la contigüidad o determinismo del medio físico sobre la naturaleza y el carácter moral del hombre, atendiendo a los paradigmas médicos del siglo XVIII. Lo contradictorio e irrefutable de este y otros planteamientos semejantes, como los de Cornelio de Poe, Voltaire o Raynal, radicaba en el hecho de que generalizan y establecen como regla o ley natural hechos concretos sesgadamente interpretados, dando por consecuencia que el ejemplo aislado se generalizó en regla universal y la flaqueza de un indio o de un mestizo, o de un criollo, o de un mulato, lo pantanoso de un valle, el aspecto desapacible de un grupo montañoso, se extendieron, como por un contagio paralizante, a todas las razas y a todos los valles y montañas del continente. Más contradictorio resulta el hecho de que esa imagen de América y el americano como entidades decadentes, débiles y enfermas se consolidó, trascendió y se convirtieron en juicios de valor a los que se sumó una indebida calificación peyorativa, dice Antonello Yerbi. Esta serie de afirmaciones de los naturalistas y filósofos europeos, franceses, prusianos, suizos sobre todo, pseudocientíficas por generales y arbitrarias, por establecer como ley la excepción referida pero no observada, generó en Hispanoamérica en general, en México en particular, algunas reacciones de distinto orden, si bien reconocidas, a mi parecer, no cabalmente dimensionadas hasta ahora. La primera de ellas
refiere a la actitud asumida por los intelectuales criollos frente a tales consideraciones. Como señala Adolfo Sánchez Vázquez, ante el malestar y sentimiento de incomprensión que ostensiblemente se despertó en ellos, los letrados novohispanos comenzaron a alejarse de las ideas filosóficas, políticas y naturalistas de ilustrados como Hume y Buffon, Montesquieu y Voltaire, Raynal y Depew, y pasa a primer plano el pensamiento rusoniano, lo cual resulta comprensible, dada la orientación fundamentalista, ontológica de los planteamientos del ginebrino. Particularmente importante entre hispanoamericanos y mexicanos fue el impacto de sus presupuestos referidos a la capacidad corruptora de la cultura y la sociedad en el individuo, pues se convirtieron en el sustrato a partir del cual se articuló una contrarrespuesta idealizada que buscaba no necesariamente responder ni polemizar puntualmente con cada una de las afirmaciones de los naturalistas y filósofos ilustrados, sino articular, en todo caso, una imagen sobre América y el americano con la cual comenzaron a identificarse ellos mismos. Derivado de esto, y como segunda reacción a los planteamientos ilustrados, al conocimiento de las teorías sobre la corrupción, decadencia, debilidad, impotencia y consunción febricitante, física y moral de América y los americanos, se produjo la manifestación de un patriotismo criollo, no nada más entre las élites, sino de manera general entre los letrados oriundos del continente, criollos y mestizos sobre todo, es decir, que se configuró un discurso, un imaginario y un sentimiento de identidad y orgullo con el lugar nativo, a partir del cual se buscó articular una imagen o descripción icónica de la riqueza y benignidad natural de América, lo que revelan diversos textos, como los del peruano José Manuel Dávalos, los del santiaguino Manuel de Salas o los del argentino Francisco Iturri. Ese patriotismo criollo propició también el estudio historiográfico y el acopio catalográfico de todos aquellos casos que permitieran articular y explicar el desarrollo y progreso intelectual del Nuevo Mundo en general, de la Nueva España en particular, para generar de esta manera la certeza histórica acerca de la madurez y desarrollo intelectual de México e Hispanoamérica, pues en la época existía la convicción de que el progreso de una sociedad estaba marcado también por el nivel de adelanto cultural, intelectual y literario alcanzado. Tal fue el caso, por ejemplo, de los trabajos como el que realizó Juan José Eguiara Yeguren, la Biblioteca Mexicana, o como la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional de José Mariano Beristain de Sousa, magnas obras que se dieron a la tarea de recuperar y catalogar el trabajo intelectual, literario en el sentido de bellas letras, generado en México desde la época prehispánica hasta su presente. A estos magnos esfuerzos habría que sumar el de textos como la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, la Rusticatio Mexicana o de algunas cosas muy raras o curiosas de los campos de México de Rafael Landívar, la Historia de la Compañía de Jesús de Francisco Javier Alegre o los textos de Fray Servando Teresa de Mier, sobre todo el Sermón Guadalupano de 1794, por mencionar solo unos ejemplos. La otra de las reacciones hispanoamericanas a la leyenda negra articulada por los filósofos ilustrados fue de un orden distinto, epistemológico debiera decirse. Habría que comenzar señalando el hecho de que, motivada por, no necesariamente como respuesta a, las afirmaciones e imágenes sobre América articuladas por la Ilustración europea, comienza a darse un desplazamiento o resemantización conceptual en torno a la idea de enfermedad dentro del imaginario y el discurso de los grupos letrados hispanoamericanos, en el que convergieron múltiples factores de índole diversa. Y es que condicionado sin duda por la tradición humanista y barroca a la que se hacía referencia y que concebía el espacio mexicano como un espacio generoso, fértil y puro, tal como lo testimonian Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Bernardo de Balbuena en La Grandeza Mexicana, Baltasar Dorantes de Carranza en la sumaria Relación de las Cosas de Nueva España, o María de Estrada Medinilla en relación de la feliz entrada a México del Marqués de Villena, a lo que habría que sumar la imagen y el sentimiento del patriotismo criollo que representó al espacio novohispano como un lugar pródigo y fecundo,
como un paraíso de los elegidos, como una cornucopia o cuerno de la abundancia, como señalaba Alejandro de Humboldt en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, atendiendo la riqueza natural de la región y el contorno visual de la geografía política del país. Asimismo, reconociendo y asumiendo la autoridad y ascendiente definitivos del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, proveniente del discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres y del contrato social dentro de la cultura y la historia mexicana e hispanoamericana, el cual se mantiene plenamente vigente a fines de la centuria XVIII, principios de la XIX, gracias al conocimiento directo de sus textos, como también a la definición o difusión, de sus planteamientos, debido a la obra de seguidores suyos como Santiago Felipe Puglia y su libro El desengaño del hombre, y Juan Antonio de Olavarrieta y su escrito El hombre y el bruto, considerando, pues, esas referencias que conforman una tradición definida, conocida y asumida. Debo decir que comienza a generarse un desplazamiento o resemantización conceptual e imaginativa en torno al concepto de enfermedad, el cual será aplicable desde la perspectiva de los criollos novohispanos, no a la naturaleza física, sino al ámbito de la moral social colectiva, dando por resultado la certeza cognoscitiva de la enfermedad social, posteriormente el motivo literario de la ciudad enferma. Y es que entre esos letrados e intelectuales se desarrolló la convicción de que la enfermedad, como alteración o desequilibrio de una entidad determinada, producido por un factor externo o ajeno al orden o modelo que lo configura, no era un concepto aplicable a la naturaleza o espacio americano, novohispano, dada su armonía, fertilidad y prodigalidad que se explicaban y pregonaban como parte de un modelo providencial, en un planteamiento muy parecido al que pocas décadas después expondrá el romanticismo. En cambio, dicho concepto de enfermedad sí permitía reconocer y sistematizar todos aquellos valores, imágenes, conductas, relaciones, costumbres, discursos que alteraban o quedaban fuera de la visión del mundo y del hombre articulados a partir de los modelos y los valores del patriotismo criollo primero, del nacionalismo criollo o del liberalismo después. En este sentido, la enfermedad deja de ser una mera noción o referencia física para establecerse dentro del discurso y del imaginario histórico y cultural de México como una idea o concepto con una dimensión social y ética que permitía explicar las alteraciones o desequilibrios morales o culturales que impedían la realización plena del orden social definido por los criollos, autoproclamados cabeza y guía de la sociedad mexicana, al menos durante las primeras 5 décadas de la centuria decimonona. La publicación de la considerada la primera novela mexicana e hispanoamericana en 1816, El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, y en 1820 de las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier, fueron algunos de los primeros textos indicadores de este planteamiento dentro de las bellas letras mexicanas. A estos planteamientos iniciales, que habría que documentar y analizar con mayor detenimiento, le seguirán los realizados por el género novelesco durante al menos los 2 primeros tercios del siglo XIX, mismos que metaforizaron con la enfermedad física o el desequilibrio moral y cultural de la sociedad. Durante el último tercio de la centuria, en cambio, ya durante el periodo positivista, la metáfora de la enfermedad social dejó de ser solo una representación física y comenzó a referir también a las taras sociales y a la enfermedad mental como algunas de las formas para señalar los limitantes y contradicciones del entorno. Antes de dar por concluida esta contextualización en torno al desarrollo del concepto e imagen de la enfermedad dentro de la cultura y la novela mexicana del siglo XIX, quiero referirme, aunque sea rápido, al hecho de que comúnmente se reconoce la presencia o influencia del discurso médico en general, de la enfermedad en particular, como un enunciado simbólico y una metáfora respectivamente, que permiten explicar el mayor o menor progreso económico, material y moral de la sociedad y la cultura hispanoamericana y mexicana, a partir de la influencia decisiva que tuvo el positivismo como filosofía y modelo sociológico durante el último tercio del siglo XIX,
esto es, desde 1867 hasta 1910 aproximadamente. Condicionada por esta circunstancia histórica, pues, así se ha reconocido y explicado hasta ahora la presencia tanto del discurso médico como de la enfermedad como metáfora dentro de la cultura mexicana en general, del ensayo y la narrativa finisecular sobre todo, tal como lo han señalado Ana Laura Zavala Díaz, Edelmira Ramírez Leiva, Marcela Suárez Escobar o Isabel Clúa Ginés, quien considera que el auge del positivismo y la crisis cultural y espiritual que motivó tienen un estrato común a todas ellas, que se concreta en una imagen metafórica omnipresente. Enfermedad es la palabra, un concepto que florece en los ámbitos más diversos del discurso, permea las distintas manifestaciones literarias y teóricas de la época, traspasa y matiza las divisiones en escuelas, tendencias o movimientos y deviene un verdadero foco de relevancia cultural. Si bien pudiera coincidir en general con estos señalamientos, me parece también que habría que problematizarlos, pues la mayoría de los textos narrativos escritos en México durante el periodo de 1816 a 1870, fase anterior al desarrollo de la cultura y la literatura realista y naturalista que estuvo influenciada por el modelo positivista, tematizaron y metaforizaron la enfermedad como motivo a partir del cual realizaron la síntesis artística que permitió la exposición semantizada de una trama textual que giraba obsesivamente alrededor de los alcances y límites de los distintos proyectos de nación y de cultura que se definieron durante la centuria fundante de la nacionalidad mexicana. Advertir los alcances y el desarrollo de los planteamientos metafóricos de la enfermedad en la novela mexicana escrita durante los 2 primeros tercios del siglo XIX es importante, ya que permite comprender y explicar su realización como parte de un proceso dinámico, diverso e integral que revela a la tradición histórica, cultural y literaria mexicana como un proceso casi ritual, casi místico, de búsqueda de la realización individual y colectiva.